Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a COVID-19, la semana en América. Soy Santiago López González y este es el espacio de France 24 en el que hacemos un resumen de las noticias más destacadas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. A continuación, algunos de los temas que vamos a tratar en este programa. La variante Omicron ya hace presencia en el continente americano. Canadá fue el primer país en reportar casos y México es el último hasta ahora en la región que ha alertado sobre casos en su territorio. Las investigaciones en torno a esta variante todavía están en marcha y es muy poca la información que tenemos sobre ella. Mientras tanto, la innovación o el llamado es a guardar la calma y a seguir cuidándose. En unos minutos les estaremos contando cómo está la situación en nuestro continente en torno a esta nueva variante. Perú, Brasil y México son los primeros países en América Latina que han reportado casos de la variante Omicron. Veremos qué medidas han tomado algunos de los países de la región de manera preventiva, hasta tanto no se tenga más información sobre esta nueva variante. Y hoy nos acompaña en el estudio de France 24 el doctor Carlos Eduardo Pérez para nuestra habitual consulta. En nuestra agenda, por supuesto, hablaremos de la variante Omicron, el debate que habrá en Europa ante la posibilidad de instaurar la obligatoriedad de las vacunas y también sobre la vida útil de las vacunas. También tenemos otros temas. En unos minutos vamos a conversar con el doctor Pérez aquí en el programa. Vamos a comenzar entonces y lo hacemos con las cifras, lo hacemos viendo cómo está el panorama, cómo está avanzando la pandemia de COVID-19 en nuestro continente. Vamos entonces directamente a ver cómo está la situación en México, en donde cierran esta semana con 3,8 millones de casos. Son cifras desde el inicio de la pandemia y más de 294,000 personas han fallecido. Nos vamos hasta El Salvador, terminaron esta semana con más de 119,000 casos y más de 3,700 personas han fallecido allí en este país centroamericano. Colombia tiene 5,4 millones de casos registrados y finaliza esta semana con más de 128,000 fallecidos. Bolivia reporta más de 540,000 casos y más de 19,000 fallecidos. Finalizamos en Brasil, el gigante suramericano. Este país tiene 22,1 millones de casos ya confirmados y más de 615,000 personas han fallecido en ese país. Bueno, y pues sin ánimo de generar alarma, varios países latinoamericanos han tomado algunas medidas para evitar el avance de la variante Omicron, o al menos para ganar tiempo hasta tanto se conozca un poco más de información sobre esta variante. Van desde restricciones de los vuelos hasta la exigencia de un pase sanitario o simplemente instar a vacunarse y a ponerse la dosis de refuerzo. Así han reaccionado algunas de las autoridades en los diferentes países de América Latina. Veamos. Omicron, una variante aún en estudio. Todavía no sabemos si Omicron está asociado con una mayor transmisión, una enfermedad más grave, más riesgo de infección o más riesgo de evadir las vacunas. Los científicos de la OMS y de todo el mundo están trabajando urgentemente para responder a estas preguntas. A pesar del anuncio de la OMS, Latinoamérica impone restricciones para evitar el avance de Omicron. A partir del 4 de diciembre, los viajeros que lleguen a Cuba desde Sudáfrica, Botsuana, Lesoto, Eswatini, Zimbabue, Namibia, Malawi y Mozambique deben, además de estar vacunados, cumplir con otros requisitos para entrar a la isla. Procedente de estos países, se le tomará una muestra de PCR en el momento del arribo, como sabemos que se hacía hasta hace unas semanas anteriores. Se le va a aplicar o se aplicará una cuarentena obligatoria por 7 días. La nación caribeña, dependiente en gran parte del turismo, reabrió hace solo 2 semanas sus fronteras a los visitantes internacionales. Brasil, el segundo país más afectado del mundo por el COVID-19, con más de 614,000 muertes, cerrará sus fronteras a los viajeros que lleguen de 6 países del sur de África. Es una variante que nos preocupa, pero no es una variante que nos tiene desesperados. En Argentina, las personas que hayan estado en África en los últimos 14 días deberán permanecer en aislamiento durante otros 14 días, incluso si están completamente vacunadas. Además, habrá restricción de vuelos. Nosotros íbamos a reiniciar los vuelos por una aerolínea directa, Ethiopian Airlines, a mediados de diciembre. Vamos a postergar ese inicio de los vuelos directos. Chile también impondrá una prohibición de viaje a pasajeros provenientes de países africanos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dio un parte de tranquilidad con respecto a la variante y no anunció restricciones. Sobre esta variante,
decirle a todos los mexicanos que estamos llevando a cabo un seguimiento, que no hay elementos para preocuparnos. En Perú, donde ya hay presencia de la variante Omicron, las personas provenientes de Sudáfrica deberán presentar una prueba PCR negativa, no mayor a 48 horas, y de estar completamente vacunadas. Bueno, ahora veamos cómo está para el cierre de la semana los reportes de los primeros casos de la variante Omicron en nuestro continente. Ya lo decíamos, el primer país en reportar casos fue Canadá, pero también ya Estados Unidos, México, Brasil y Perú han reportado haber encontrado algunos pacientes con esta variante, a los cuales les están haciendo un seguimiento pertinente por parte de las autoridades sanitarias. Y aunque ahora hablamos de la variante Omicron, la variante Delta sigue siendo la variante predominante en buena parte de nuestro planeta. Sin embargo, la OMS instó a las farmacéuticas a estar preparadas para enfrentar a las nuevas y posibles variantes que puedan aparecer en un futuro cercano. Veamos. Estar un paso adelante del virus es la estrategia que propone la OMS para ganarle la batalla a la pandemia. Es muy recomendable que los fabricantes de vacunas comiencen a planificar con anticipación ante la probabilidad de tener que ajustar las vacunas ya existentes. No está bien tener que esperar hasta el final para reaccionar. La llegada de la variante Omicron, que avanza su camino por los 5 continentes, pone un aviso de alerta a los sistemas de salud en todo el mundo. Pero aún no hay que perder de vista a la variante Delta. En Francia, uno de los países de Europa donde este linaje ataca con fuerza, ya se prevé el pico de la nueva ola a finales de enero. La quinta ola relacionada con la variante Delta se está extendiendo rápidamente. 50.000 casos nuevos cada día es mucho. Tiene un impacto muy notable en el sistema hospitalario en Francia. En este momento, una persona ingresa en cuidados intensivos cada 10 minutos. La OMS instó a los países a concentrar esfuerzos para avanzar en la vacunación y así frenar más contagios de esta variante. Recordemos que Delta representa actualmente el 99% de las infecciones en todo el mundo según GISAID, la base de datos de todas las secuencias del genoma. Mientras se terminan de comprender los alcances de la variante, los expertos explican que las restricciones de viaje pueden frenar momentáneamente la diseminación de Omicron, pero no son una solución definitiva. Omicron o Delta, las autoridades sanitarias enfatizan que es importante no entrar en pánico. Vamos ahora a conversar con el doctor Carlos Eduardo Pérez. Él es médico, infectólogo y asesor científico de France 24. Ya está con nosotros aquí en el estudio de France 24 para nuestra consulta. Doctor, bienvenido. Un gusto tenerlo acá con nosotros ya en persona aquí en el estudio de France 24. Bienvenido. Y quiero comenzar preguntándole por la variante Omicron, que es el tema central del programa de hoy. ¿Qué novedades hay en la comunidad médica y científica en torno a la investigación que está avanzando sobre esta variante? Estas variantes, la variante Omicron y otras variantes que se puedan desarrollar, son el fruto de personas que son susceptibles y siguen continuando el virus en su proceso evolutivo de la mutación. Lo que conocemos es que las mutaciones acumuladas incrementan la transmisibilidad. Aún no está preciso si aumentan la letalidad, es decir, su capacidad de enfermar, o si involucra alguna resistencia a las vacunas. Es probable que disminuya la actividad de algunas, pero eso todavía no está establecido. Las informaciones preliminares hablan que necesitamos testear a más personas con las vacunas y es probable que al final de la otra semana ya tengamos información al respecto. Doctor, en cuanto a la vacuna, ¿qué se sabe de las vacunas que hay disponibles? ¿Funcionan para atacar esta variante, esta nueva variante, o qué se sabe sobre ellas? Definitivamente va a estar mejor estar vacunado que no estar vacunado. Nunca va a ser el mismo terreno de una persona vacunada y que ya el sistema inmunológico conozca el virus a una persona que nunca ha recibido una vacuna. ¿Qué tanto va a funcionar y neutralizar los anticuerpos o cuánto van a durar? Es todavía una duda, que hay más preguntas que respuestas en este momento en Omicron. Algunos reportes de hoy hablan de que sí hay un proceso de neutralización por parte de las vacunas actuales, pero todavía es muy prematuro decirlo. Hay que guardar la sensatez, estar tranquilos, estar pendiente de la información, pero definitivamente es mucho mejor estar vacunado que no estarlo. Nunca va a ser diferente. Una persona no vacunada va a estar mucho más susceptible a esta o a cualquier otra variante.
Claro, lo mejor estar entonces vacunado y seguir cuidándose como lo hemos venido haciendo a lo largo de todos estos meses, lavándonos las manos, usando el tapabocas y también guardando el distanciamiento entre personas. Quiero cambiar de tema, hablemos ahora de ese eterno debate. Llevamos 2 años hablando de la obligatoriedad de las vacunas. Ante el escenario que se está presentando en Europa, varios países ya lo están planteando, por lo menos lo están considerando dentro de algunos de los gobiernos, y la Unión Europea dijo, creo que nos va a tocar sentarnos a los 27 países a dialogar y mirar si va a ser necesario volver obligatoria la vacunación dentro de la Unión Europea. ¿Esto definitivamente es la mejor solución para garantizar una inmunidad, para acabar con esta pandemia rápido? ¿Usted cómo lo ve? Claro, la vacunación tiene que ser masiva y tiene que ser a todo el mundo. Nosotros pensamos que es cumpliendo un número mágico del 70%, pero realmente es el 90 o 98% del planeta que debe estar vacunado. Todos los esfuerzos para que la vacunación sea masiva son válidos. Recordar que la vacuna no es un acto individual, es un acto de responsabilidad social. Nosotros no nos vacunamos para proteger nuestra salud, sino también para proteger la salud de los demás. Este es un acto que es de colaboración. La vacuna es como un capullo que nos involucra a todos para protegernos a todos. Entonces la vacunación sí debe ser masiva. Obviamente usar todas las herramientas que sean posibles, y yo sí soy partidario de que haya vacunación obligatoria en la mayoría de las veces. Además que ya lo hemos visto, la vacuna no va a evitar que nos dé el virus, pero sí va a hacer que sea un poco más leve y evitar que lleguemos a instancias de entrar a una UCI o estar entubados y tener asistencia para poder sobrellevar esta situación. Además que también la OMS ha dicho que no han comprobado que ninguna de las muertes recientes estén relacionadas con la variante Omicron. Entonces, a lo mejor ahí tenemos un poco ganado el terreno. Doctor, en Paraguay, y esta es una noticia que vamos a desarrollar más adelante aquí en el programa, anunciaron la destrucción de un lote de vacunas porque estas se vencieron. Las autoridades sanitarias incluso tenían un poco de vergüenza por tener que hacer este anuncio, y es porque la gente no ha ido a vacunarse. Pero entonces eso lleva mi pregunta hacia cuál es la caducidad o la vida útil de una vacuna si estas permanecen congeladas. Las vacunas requieren un proceso de almacenamiento que tiene que estar relacionado con la cadena de frío. Y esto no es un medicamento ilimitado en el tiempo. Tal vez sea 1 o 2 años su vida útil, algunos meses. Por eso, cuando se destapa un vial de vacunas, se debe usar inmediatamente. No se pueden guardar las vacunas. Cuando se almacenan por largo tiempo, pues se pierden. Y lo que hemos perdido en muchas ocasiones es que la gente, esperando una marca de una vacuna, se pierden las vacunas que siguen, todas son efectivas y se tienen que desechar. Pero hay muchas personas que pueden acceder a esas vacunas que se ha perdido la oportunidad. Habitantes de calle, personas que son recicladores, personas de la informalidad pueden recibir este tipo de vacunas. No se debería desperdiciar ningún biológico. Eso habla de la gestión de la salud pública de cada uno de los países y también de la educación hacia la inmunización que requerimos en toda la región. Nosotros tenemos un déficit, aunque vamos mucho mejor que Europa, todavía muy importante. Y mientras haya personas susceptibles, va a haber mutaciones, va a haber variantes, y así tengamos 50 vacunas cada uno, no van a funcionar. ¿Nos vacunamos todos o esto no funciona? Hay muchas zonas remotas en el continente americano donde todavía no ha llegado ningún tipo de vacunas. Para terminar, doctor, hablemos de esa píldora de la farmacéutica Merck. Ellos anunciaron esta semana que esta píldora es completamente efectiva para todo tipo de los tipos de las variantes de COVID-19 que hay y que han aparecido hasta el momento. ¿Qué se sabe de esta píldora? Recordemos que esta píldora funciona sobre la reproducción de los coronavirus, no específicamente del SARS-CoV-2, aunque sí su particularidad, y no tiene que ver con la proteína de espiga. Es decir, las vacunas actúan sobre una proteína, los medicamentos actúan sobre otro target, sobre otro objetivo completamente distinto. Tanto el medicamento de Pfizer como el medicamento de Merck actúan en sitios distintos que no tienen que ver con estas mutaciones, y lo que hace suponer es que neutralizan estos virus. También se está trabajando en una vacuna que no va a ser independientemente de los genotipos, va a relacionarse con un punto específico que es común a los coronavirus y que probablemente sea la respuesta. Digamos que la ciencia está respondiendo, los medicamentos son efectivos, los anticuerpos monoclonales han mostrado su efectividad contra estas nuevas variantes, y es probable que la vacuna funcione, y si no, haya que hacerle algunos ajustes para hacer la revacunación. Doctor, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en el programa, habernos acompañado aquí en el estudio. Es un gusto, como siempre, conversar con usted, aclarar todas estas dudas. Ya queda el panorama mucho más claro para todos.
Vamos a ver ahora cómo ha avanzado la vacunación en el continente americano. Les presento a continuación el porcentaje de la población con esquema de vacunación completo y con una dosis, y también, pues por supuesto, el porcentaje total de la población que está vacunado. Demos un vistazo entonces a las cifras de México. Allá el 50% de la población ya tiene 2 dosis completas. Una dosis, el 9,40%, esto es para un total de 59% de la población inmunizada. En Guatemala, el 23% de la población tiene la dosis completa. Una sola dosis, el 11%, un total del 33% de los guatemaltecos ya están vacunados. Vamos a Colombia, cierran esta semana con el 48% de la población con las 2 dosis completas o esquema completo de vacunación, dependiendo del tipo de vacuna que hayan recibido. 25% de la población tiene una sola dosis, un total del 73% de la población ya tiene algún tipo de inmunización. Chile, el líder de la región, 84,14% de la población tiene el esquema completo, una sola dosis, el 3,71%, el 87,85% de la población chilena está vacunada. Y vamos a terminar en Bolivia. Allí el 35% de la población tiene el esquema completo, una sola dosis, 7,79%, el 42,88% de la ciudadanía tiene el esquema completo de vacunación. Nos vamos a ir ahora hasta Estados Unidos, en donde hubo varios temas y anuncios importantes a lo largo de esta semana ante la detección de varios casos de la variante Omicron en la Unión Americana. Mamen Sala, en la ciudad de Nueva York, nos da más detalles. Hola Mamen, gracias por acompañarnos en el programa. ¿Y qué se saben de estos casos que fueron detectados en Estados Unidos a lo largo de esta semana? Cuéntenos. Se han registrado de momento 5 casos de Omicron, elevando a 6 el número de estados en todo el país que ya han detectado pacientes con esta nueva variante. Estos son Colorado, California, Minnesota, Hawái y Nebraska, que lo acaban de anunciar precisamente hoy viernes. La mayoría de estos pacientes afectados por la nueva variante estaban vacunados y están presentando síntomas leves, algún dolor de cabeza, un poco de tos, quizá, salvo el de Hawái, que no estaba vacunado y sus síntomas son un poquito más fuertes. El caso de California, que fue el primero que conocimos en este país el pasado miércoles, se trata de una persona que estaba vacunada y que había viajado recientemente a Sudáfrica. En el caso de Nueva York, de esas 5 personas que se encuentran contagiadas, conocemos el caso de una mujer que tiene 67 años, también estaba completamente vacunada, tan solo tiene un poco de dolor de cabeza y un poquito de tos, pero síntomas leves, y también había viajado recientemente a Sudáfrica. Al parecer, el test que se realizó el 25 de noviembre dio negativo, pero este martes otro test que se había realizado dio positivo y entonces ya se investigó un poquito más y se descubrió que estaba afectada por la nueva variante Omicron. Ante estos nuevos datos, los funcionarios de salud en Estados Unidos reconocen que es inevitable que esta nueva variante avance y se extienda por el país de manera rápida. Mamen, hablemos de las medidas que ha impuesto el gobierno federal a partir de estos casos de Omicron encontrados allí en Estados Unidos. ¿Qué dicen? Sí, Santiago, más vacunas, más test COVID-19 y más control de los viajeros internacionales. Esas son las principales líneas de la estrategia de Joe Biden para luchar contra esta nueva variante Omicron. Así que mucha atención a aquellas personas que quieran viajar a Estados Unidos, porque a partir del lunes será obligatorio no solamente estar vacunado, también presentar una PCR negativa o un test antígeno realizado 24 horas antes de coger el avión. Hasta ahora el margen era mucho mayor, se dejaban hasta 3 días para realizar esa prueba antes de viajar. Se descartan de momento las cuarentenas, aunque siguen sobre la mesa por si la situación se complicara, porque no debemos olvidar que en este país 3 de cada 10 estadounidenses no tienen puesta la pauta completa de vacunación y más de 1.300 personas están muriendo al día por COVID-19. Así que otra de las líneas de Joe Biden es precisamente ampliar esas pruebas de COVID, que la gente tenga un mayor acceso a ellas, que pueda hacerlo desde casa y que además sean gratuitas. También se lanzará una campaña para convencer a la población de que se ponga esa tercera dosis de refuerzo y también para convencer a aquellos que todavía no se han puesto ni siquiera un pinchazo para que lo hagan, remarcando la importancia de la vacuna para luchar contra esta nueva variante Omicron. Importancia de la vacuna, Mamen. Entonces, ¿cómo avanza la vacunación en Estados Unidos, que ha venido bajando la tasa a nivel nacional a lo largo de los últimos meses? Muy lentamente, pero bien en bajada.
Sí, Santiago, aquí el gobierno y las autoridades sanitarias no dejan de insistir de que la mejor manera de combatir esta nueva variante sin duda es con la vacuna, a pesar de que todavía no se tenga mucha información sobre Omicron, y también, por supuesto, con el uso de las mascarillas, que de hecho Joe Biden las ha incorporado también a su estrategia de ataque contra esta nueva variante. Las ha vuelto a imponer su uso en el transporte en todo el país y además cada vez las estamos viendo más en interiores. No debemos olvidar que en Estados Unidos solo el 60% de la población está completamente vacunada. Hay 100 millones de personas en este país que se niegan a ponerse ese primer pinchazo, a pesar de que estemos viendo una media de 94.000 nuevos casos diarios de COVID-19. El gran problema lo estamos viendo en los estados más republicanos, como en Wyoming, por ejemplo, donde la población vacunada es solo un 45%. También lo vemos en Dakota del Norte, Alabama y Luisiana, donde la población vacunada no llega al 49%, algo que contrasta mucho con otros estados, como por ejemplo el de Nueva York. Aquí más del 70% de la población está vacunada y mucho mejor lo están haciendo Connecticut y Vermont, que tienen más del 72% de sus ciudadanos completamente inmunizados. Mamen, muchas gracias por este completo reporte desde la ciudad de Nueva York. Mamen Sala, nuestra corresponsal en la Gran Manzana. La Unión Europea volvió a entrar en el debate de imponer la obligatoriedad de la vacunación. En el bloque comunitario, la tasa de vacunación alcanza apenas el 66%. Por eso la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el tema debe ser sometido a debate en el bloque de los 27. Es una cuestión que se plantea en todo el continente. ¿Deben los países de la Unión Europea hacer obligatorias las vacunas contra el COVID-19? Mientras la variante Omicron se extiende por Europa, Austria y Alemania se han mostrado favorables a la obligatoriedad. La Comisión Europea dijo el miércoles que los países deberían estar abiertos al debate. ¿Cómo podemos fomentar y pensar potencialmente en la vacunación obligatoria dentro de la Unión Europea? Esto necesita un debate. Esto necesita un enfoque común, pero es una discusión que creo que tiene que ser dirigida. En Francia, las tasas de vacunación son altas, en torno al 75%, aunque 6 millones de personas aún no se han vacunado. Algunos expertos sostienen que lo importante no es centrarse en obligar, sino en convencer a la gente de que se vacune en primer lugar. Lo importante es convencer a las personas de que se vacunen lo antes posible, ya sea la primera, la segunda o la tercera dosis. Cada país de la Unión Europea ha adoptado una postura diferente respecto a la implantación de la vacuna. El secretario de Sanidad de Reino Unido dijo la semana pasada que no cree que vayan a hacer obligatorias las vacunas, mientras que Grecia es el primer país que especifica un límite de edad, con un mandato para los mayores de 60 años. La tasa de vacunación en la Unión Europea se sitúa en el 66%, aproximadamente un tercio de la población. Y esta semana Perú, como ya lo decíamos, detectó su primer caso de la variante Omicron. Vamos a ver qué información hay en torno a este tema, qué medidas ha tomado allí el gobierno. Vamos a hablar con Francisco Zacarías, nuestro corresponsal en la ciudad de Lima. Hola Francisco, gracias por estar con nosotros en el programa y resumamos los hechos que ha habido a lo largo de esta semana a raíz del hallazgo de este primer caso de Omicron en Perú. Hola Santiago, un peruano de ascendencia nipona tras salir de Japón llegó a Perú el 27 de octubre último. Luego se trasladó a la región de Piura, en el norte del Perú, donde estuvo 20 días, se casó y celebró una fiesta. Después retornó a Lima para viajar el 24 de noviembre a Sao Paulo y luego a Qatar. Llegó a Japón el 27 de noviembre y el 1 de diciembre el gobierno japonés reportó a este peruano con el virus. Esto encendió la alarma sobre la presencia de Omicron en Perú. El Ministerio de Salud de este país, tras intercambiar información con las autoridades japonesas, ubicó a la esposa en Piura. Ella presenta síntomas leves como fiebre y dolor de garganta. Las autoridades locales la mantienen aislada y tienden un cerco epidemiológico a 20 contactos directos e indirectos. 10 de ellos participaron en la pequeña fiesta sin usar mascarillas. Horas antes, el Instituto Nacional de Salud no descartaba que el joven peruano, detectado con Omicron en Japón, haya adquirido la nueva variante del virus en Perú. Del mismo modo, el Colegio Médico de este país había adelantado una eventual circulación de Omicron en Perú. Francisco, hablemos entonces de lo que han dicho las autoridades en cuanto a restricciones, cuidados, prevención, después de haber encontrado este primer caso.
El gobierno peruano ha adelantado las restricciones para los no vacunados. A partir del 10 de diciembre, los ciudadanos mayores de 18 años que deseen ingresar a espacios cerrados tendrán que mostrar el certificado de vacunación con las 2 dosis contra el COVID-19. Del mismo modo, las personas que quieran viajar por transporte aéreo o terrestre deberán exhibir el carnet de vacunación con el esquema completo. Las fronteras que estaban previstas ser abiertas los primeros días de diciembre ya no podrán hacerlo. El gobierno ordenó el cierre de fronteras de Perú con sus países vecinos. Para la celebración de la Navidad y el Año Nuevo, las autoridades tienen previsto adelantar el horario del toque de queda después de la medianoche. Además, a toda persona que venga desde Sudáfrica o países alrededor de África o donde exista infección comunitaria demostrada, se le exigirá el carnet de vacunación completo y una prueba molecular de no más de 48 horas de antigüedad. Mientras tanto, el Ministerio de Salud ha lanzado una alerta epidemiológica a los establecimientos sanitarios públicos y privados para contener la variante Omicron. Francisco, y para terminar, hablemos de la vacunación. Pregunta obligatoria, ¿cómo ha avanzado allí en Perú? Si bien Perú tiene casi 19 millones de personas inmunizadas con 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19, que representa 67% de la población objetivo, las autoridades son conscientes de que todavía no se ha alcanzado la cobertura de vacunación que podría hacer pensar que el país estaría libre como sociedad de la transmisión del virus. Por eso, ante la amenaza de la variante Omicron, se invoca a los peruanos a completar su vacunación y continuar con las medidas de prevención, como el uso de mascarillas, distanciamiento físico y evitar los lugares cerrados. Perú está sufriendo un notable incremento de casos de COVID-19. Percy Minaya, ex viceministro de Salud, señaló que todavía no se sabe si la variante podría ser de alguna forma responsable del incremento de contagios. De ahí la preocupación de las autoridades por un importante 33% de peruanos que no se han vacunado y se encuentran totalmente expuestos al COVID-19. Francisco, pues el llamado es a la vacunación y al cuidado. Muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Lima, la capital de Perú. Mientras tanto, en Ecuador, las medidas para evitar el avance de la pandemia y también la eventual llegada de la variante Omicron van desde el aplazamiento de la fecha para el regreso a clases presenciales, como una reducción también del aforo en algunos lugares cerrados. También hay nuevas condiciones para la reapertura de la frontera con Colombia. Nuevas reglas por la variante Omicron. Ecuador tomó la determinación de imponer condiciones a la apertura de la frontera con Colombia. La apertura de la frontera con nuestro vecino país de Colombia será por fases y la primera contempla el transporte internacional de mercadería, cumpliendo protocolos de bioseguridad según los acuerdos entre los ministerios de transporte de los dos países. Además, los gobiernos de los dos países aumentaron la campaña de vacunación en la frontera. Los gobiernos de Ecuador y Colombia intensificaron desde este 1 de diciembre la vacunación contra COVID-19 en la zona fronteriza y en la ciudad de Ipiales, perteneciente al departamento de Nariño. La variante también hizo que el gobierno de Guillermo Lasso ampliara la administración de vacunas de refuerzo a todos los mayores de 18 años. La fecha prevista para iniciar esta etapa era enero de 2022. Los elegibles son aquellos que hayan sido vacunados con las 2 dosis 6 meses antes. Otra medida fue aplazar el retorno presencial a los establecimientos educativos que estaba prevista para diciembre y enero. Las autoridades también tomaron medidas de prevención que incluyen un aforo máximo de 50% en espacios abiertos o cerrados. Según un conteo de la Universidad Johns Hopkins, Ecuador registra más de 526.000 contagios y unas 33.000 muertes por el COVID-19. En Colombia, por su parte, el carnet de vacunación con una dosis se exige a partir del 30 de noviembre a mayores de 12 años para entrar a restaurantes, museos, cines, parques de diversiones o ferias. A partir del 14 de diciembre se exigirán las 2 dosis de vacunación. Nos vamos hasta el norte del continente. Canadá fue el primer país del continente americano en reportar los primeros casos de contagio de la variante Omicron, uno en la provincia de Ontario y otro en la provincia de Quebec. Vamos entonces hasta Toronto. Allí se encuentra Daniel Faura, nuestro corresponsal allí en esta ciudad canadiense, para conocer más detalles. Daniel, denos detalles entonces de lo sucedido a lo largo de esta semana en Canadá y estos casos de Omicron en este país.
Santiago, un saludo desde Toronto, Canadá. Y sí, la cepa Omicron ya es una realidad en todo el país, en varias provincias, por lo menos en las principales. Ha aterrizado el día martes en Quebec con un caso. También se han reportado 2 casos adicionales, uno en British Columbia y otro en Alberta, también el día martes. En esta provincia, en Ontario, tenemos 6 casos repartidos en las municipalidades. Aquí en la gran zona de Toronto hay 5 casos. En Hamilton hay otro caso con síntomas muy similares a lo que podría ser esta cepa de Omicron. Hay que decir que el premier de esta provincia, que es Doug Ford, que se caracteriza siempre por ser muy prudente, ha dicho que sí, que hay que estar muy preocupados, pero que no hay que entrar en pánico, que ya hemos tenido experiencias similares con la cepa Delta y que se han afrontado pues con toda la responsabilidad del caso, así que este país está preparado para hacerlo. También se ha dicho desde Salud Canadá que hay que estar preparados y que también hay que afrontarlo como se ha afrontado el COVID desde inicios de la pandemia, con distanciamiento social, con el uso de la máscara y también con el lavado de manos. Daniel, entonces, después de haber detectado estos casos de Omicron en Canadá, ¿qué medidas tomaron las autoridades? Sí, en estos momentos hay un incremento en los casos registrados de COVID en el país, aproximadamente 2.954 casos diariamente. Esto es un pico del 34%, muy similar a lo sucedido en abril de este año, razón por la cual las medidas han regresado en el tiempo a 6 meses. En estos momentos las medidas para entrar a este país son las que había entre abril, mayo y junio. ¿Cuáles son esas medidas? Las personas que tienen derecho de entrar a este país porque son ciudadanos o porque los cobija la ley india o porque son residentes permanentes, pueden entrar, pero tienen que llegar a hacerse una prueba de COVID molecular en el aeropuerto. A los 8 días tienen que hacerse otra prueba que les dan en el aeropuerto, se la tienen que hacer ellos personalmente, el Estado pasa y la recoge, pero también a la llegada al aeropuerto tienen que presentar un plan sólido de cuarentena por 14 días, un sitio donde vayan a estar aislados. Si no tienen este plan, no es que no los vayan a dejar entrar al país, pero el Estado podría proveerles un sitio para pasar la cuarentena, lo cual es muy aconsejable porque en muchos casos son hoteles que son un poco costosos. Así que así están las cosas en estos momentos en Canadá, cuarentena, y para las personas que vienen de países, de 10 países de África, especialmente del sur de África, la entrada está prohibida en estos momentos. Daniel, y finalmente, para terminar este contacto, la vacunación, ¿cómo está avanzando allí en Canadá? Sí, la vacunación va muy bien en Canadá. Aproximadamente un 78% de la población tiene una dosis y el 75% de la población tiene también 2 dosis. Hay que decir que esta semana se produjo una gran noticia y es que las personas mayores de 50 años ya son elegibles para una tercera dosis. Antes solamente era posible para personas entre 70 años y 80 años en adelante porque son las más vulnerables. También noticias que tienen que ver con adolescentes y niños, los adolescentes de colegios que están en actividades extracurriculares como torneos deportivos son también elegibles para una tercera dosis y los niños que tienen inmunodeficiencias también están en esta lista de espera. Ha dicho Justin Trudeau que Canadá no tiene problemas en abastecimiento de vacunas, que hay suficientes, que el gran reto es saber cómo las van a distribuir. Y ha recomendado que las personas que están llegando a Canadá descarguen la aplicación ArriveCan, donde puedan poner sus datos de migración, poner cuántas vacunas tienen. Es una vuelta que tienen que hacer antes de llegar al aeropuerto. Si no la hacen y tienen problemas con la tecnología, lo pueden hacer a la llegada llenando una forma, pero obviamente esto va a demorar un poco más su entrada a este país. Daniel, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Toronto, en Canadá. Y con esto llegamos al final del programa COVID-19 la semana en América. Los invito a seguirse cuidando, seguir usando el tapabocas y lavándose las manos. Nos vemos la próxima semana. Sigan viendo France 24.